Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar, que hemos denominado Factura Electrónica, Cambios Recientes. Esto estará a cargo el día de hoy de Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton, junto con Luis Martínez, Senior de Transformación Digital de Grant Thornton Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de más de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus preguntas y al final de la presentación serán respondidas por nuestros expositores. La próxima semana, el día 9 de marzo, tendremos otro webinar que será oportunidades de inversión fuera del gran área metropolitana en zona franca. Esto a cargo de Jaime Morales, gerente de comercio exterior, y Paulina Matamoros, consultora de Grant Thornton Costa Rica. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, también en nuestro podcast, Café Grant Thornton. Ahí pueden encontrar más de 48 episodios ya publicados para que puedan repasar varios de los temas que les tenemos disponibles en esta plataforma de Spotify o de Google Podcast. También está nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Ahí pueden encontrar este y todos los webinars que hemos realizado hasta la fecha. Vamos a iniciar dándole los buenos días a don Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Saludos, Mauricio. Muy buenos días, Steven, y muy buenos días a todos. Nos alegra mucho a todos los presentes. Esperamos tener una bonita conversación en relación a el tema de la factura electrónica. Gracias, Mauricio, y buenos días. También el saludo para Luis Martínez, Senior de Transformación Digital de Grant Thornton, Costa Rica. Saludos, Luis. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy a cargo de Mauricio Quiroz, gerente de impuestos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Steven, y a todos los presentes. Vamos a iniciar y haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Especialmente en lo nuevo o lo novedoso en factura electrónica que tiene que ver la versión CABIS 2023 de canasta básica tributaria para el bienestar familiar. Y entre otras cosas vamos a ver la normativa vigente que está en este momento para el tema de factura electrónica, qué sucede cuando debemos facturar o no en la venta de un bien inmueble. También vamos a conversar sobre la facturación cuando se percibe un ingreso por adelantado, la sustitución de productos cuando se trata de una garantía, modificación del IVA en nota de crédito, confirmación de compras y gastos, qué se debe hacer en este proceso y quiénes son los obligados a hacerlo, factura electrónica de compras para proveedores no domiciliados en Costa Rica, el IVA en bonificaciones, el tratamiento de otros cargos para efectos de factura electrónico y lo último que es el CABIS versión 2023. Gracias, Mauricio. Como comentaba, la normativa que tenemos actualmente con respecto a factura electrónica se mantiene desde la versión 4.3, que es desde el 1 de julio del 2019. Con respecto a formatos y estructuras y a los anexos específicamente, en eso no ha habido mayores cambios. Tenemos algunos que se han incorporado en el proceso, por ejemplo, lo de el CABIS, que ha sido como el cambio más relevante que se realizó a finales del 2020, y esto implicó, pues, como, probablemente saben o les tocó pasar por un proceso de homologación. Eso también ha tenido repercusiones en las exoneraciones. Entonces, ese es como el punto de mayores cambios que hemos tenido con respecto a la normativa, que se implementó un poco después
de que salió publicada la versión 4.3, sin embargo, desde un inicio ya estaba considerada a que eventualmente iba a empezar a regir. Tenemos por acá la normativa, la más importante con respecto a la aplicación de comprobantes electrónicos, que es el reglamento de comprobantes electrónicos, también que se encuentra vigente desde el 1 de julio del 2019. Claro, tenemos este reglamento, está directamente relacionado con la resolución, y que la resolución, la DGT R33-2019, es la que está, la que nos da cuál es la versión actual de factura electrónica. Lo que sabemos que es la 4.3, que la 4.3 viene acompañada de una serie de unos documentos que son los que nos indican la obligatoriedad de los campos, que debe ir, que no debe, el tipo de datos que se deben indicar en las facturas, bajo qué condiciones, y las validaciones que se realizan en el sistema, y los cálculos y fórmulas que componen el documento XML. Y además, estos tres documentos importantes parten de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, toda la reforma que se hizo a la ley del IVA. Entonces, básicamente, para reforzar, en el que la normativa actual rige, o sea, se mantiene de manera general, y ahora lo que nos vamos a enfocar es en condiciones o escenarios que se presentan en el día a día en distintos tipos de actividades económicas en las que la administración tributaria, por medio de oficios, ha indicado el correcto tratamiento que se le debe dar a la hora de facturación de estos diversos escenarios, que no necesariamente están considerados en el reglamento o en los anexos, sino que son parte de prácticas comerciales o de negocio. Entonces, vamos a continuar con el primer escenario. El primer análisis que se va a hacer es la facturación por venta de inmueble. ¿Qué sucedía antes de la reforma? Bueno, antes del 1 de julio del 2019, la facturación por la venta de un inmueble, probablemente los contribuyentes, vendedores de bienes inmuebles, no realizaban o no facturaban este tipo de venta. Esto debido a que normalmente una venta de un inmueble está amparado a una escritura pública que hace el traspaso del bien inmueble a la persona que adquiere este bien. Entonces, el contribuyente, uno de los contribuyentes de Hacienda, hace la siguiente consulta a la administración tributaria. Bajo el documento DGT 1820-2019, la consulta 119 relacionada con la venta del inmueble es la siguiente. En el caso de la venta de un bien inmueble, se debe emitir factura electrónica y debe cobrar el IVA al momento de realizar la venta. La administración tributaria, en respuesta a esta consulta 119, le indica al consultante: esta dirección general le indica que el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se establecen las no sujeciones, en las cuales en el inciso 3 se encuentran los traspasos de bienes inmuebles y muebles registrables gravables con el impuesto de transferencia, Ley 6999. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma ley en la reforma, según el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, inciso 3, excluye o no se encuentran sujetos las ventas o los traspasos que se dan de bienes muebles e inmuebles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de facturar o al momento de vender un bien inmueble o un bien mueble,
este tipo de traspasos no se encuentra grabado con el impuesto al valor agregado. Y la respuesta de Hacienda es la siguiente. Por ende, no debe cobrarse el impuesto al valor agregado a los traspasos de bienes muebles e inmuebles registrables grabados con el impuesto a la transferencia. Esto se da por no volver a gravar un bien, ¿verdad? Que tiene otro tipo de impuesto de transferencia y no se iba a grabar con impuesto al valor agregado. Sin embargo, al considerarse esta transacción como una venta de bienes, sí debe emitir la correspondiente factura electrónica sin el cobro del impuesto al valor agregado por ser no sujeto, ya que de conformidad al artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esta dependencia se encuentra obligada a gestionar y fiscalizar los tributos, buscando la automatización y el uso de herramientas que le permitan apuntar con mayor certeza y prontitud las transacciones que reciben bajo el tratamiento tributario que corresponde a la ley, siendo la factura electrónica un elemento determinante en control de la trazabilidad de las transacciones. Entonces vean que efectivamente, a diferencia del anterior al 1 de julio del 2019, en donde este tipo de ventas no era necesario emitir la factura electrónica, bajo esta consulta o respuesta, resolución de la Administración Tributaria 1820-2019, está indicando que aquellos contribuyentes cuyas ventas de bienes inmuebles, muebles e inmuebles registrados está obligado a emitir una factura electrónica por la venta de esos bienes, sin el cobro del impuesto al valor agregado. Ahí quisiera aportar que esta aclaración la hacemos básicamente por 2 puntos, dado que es una consulta recurrente que nos encontramos por parte de los clientes. Y una de ellas es, como comentaba Mauricio, primer punto, que existe el criterio, quizá erróneo, del que no se debía emitir factura porque existe por medio una escritura. Sin embargo, ya vimos que la Administración Tributaria lo que dice es que por medio de factura electrónica se fiscalizan las ventas y que esto no está considerado dentro de las no sujeciones. Eso como punto 1. Como un punto 2, que también quizá induce a error o a cuestionar de si debo emitir o no, es que si nos vamos al catálogo de bienes y servicios, al CABIS, acá no vamos a encontrar no necesariamente encontramos un código que represente un bien o un servicio, un bien o un terreno. Usualmente lo que encontramos en el CABIS es una comisión por la venta de esos servicios. Entonces quizá por ahí también podría inducir a cuestionarse si, bueno, como no existe el CABIS específico de un terreno como un bien, entonces debo hacer la factura, no la debo hacer. Ya vimos que se refuerza el hecho de que sí va a haber una factura y en esos casos la alternativa sería utilizar el CABIS de venta de comisión por venta de inmuebles. Continuamos con el siguiente. De las consultas que hacen los contribuyentes bajo la consulta 119 es la facturación por adelantado de un ingreso diferido. Vamos a ver cuál es la consulta que hace el contribuyente. La consulta concreta está dada bajo el documento 488-2019 y indica: la facturación realizada por el cobro adelantado de un año de servicios de facturación digital puede ser registrada como un pasivo por ingresos pagados por anticipado diferidos, descontándolo cada mes conforme se va brindando el servicio, cargando el pasivo por ingreso pagados por anticipado o diferidos con crédito al ingreso ordinario. Vamos a ver cuál es la respuesta de Hacienda. Efectivamente, digamos, es normal
que algunos clientes desean o les gusta pagar por adelantado todo un año de un servicio, o todo 3 meses, o todo 6 meses. Entonces, el registro contable de esa transacción es recibir el dinero en efectivo, ¿verdad? En la cuenta de bancos, contra un ingreso percibido o pagado por adelantado. Entonces, normalmente el contador en sus registros mensuales descarga el ingreso percibido por adelantado contra el ingreso ordinario de cada mes. Entonces, cada mes va haciendo ese registro. La administración tributaria, si quieren, nos devolvemos a la anterior, por favor. En la 4819, que es el Tribunal Fiscal Administrativo, mediante el fallo 12-2022, indica lo siguiente: nuestro sistema tributario, al igual que la mayoría de los países, tratándose de ingresos provenientes de empresas con actividades lucrativas, adopta el sistema contable de gravar los ingresos devengados y correlativamente también permite la deducción de todos los gastos causados. En el sistema de devengo, también llamado causado, se atiende únicamente al momento en que nace el derecho al cobro, aunque no se haya hecho el efectivo. Eso es lo que me refería. Por ejemplo, si yo tengo un cobro de una afiliación de algún colegio o cualquier, no sé, alguna afiliación que tenga de un periódico, de una revista, etc. Entonces, el proveedor de mi servicio, aunque yo no lo pague, siempre va a emitir la factura. A eso se refiere este tema, que indistintamente si el cliente de este proveedor no haga el cobro, siempre va a emitir todos los meses la factura. Lo va a registrar con una cuenta por cobrar contra un ingreso ordinario un ingreso ordinario del mes. Así las cosas, dice, únicamente en el momento que nace el derecho al cobro, aunque no se haga el hecho efectivo. Dicho de otro modo, ha dispuesto la sola existencia de un título de derecho al percibir la renta, independientemente que sea exigible o no, lleva a considerarla como un devengada y por ende como imputable a ese ejercicio. Como contrapartida, tratándose de gastos, el principio de lo devengado se aplica considerándolos imputables, deducibles, como nace la obligación de pagarlos, aunque no se haya pagado ni sean exigibles. Esto quiere decir que efectivamente para el que factura el servicio va a ser un ingreso, y para quien recibe el gasto o el servicio siempre va a ser un gasto, aunque este gasto lo tenga como una cuenta por pagar. Si gusta, pasamos a la siguiente criterio. Aquí nada más quisiera hacer un comentario, Mauricio. Sí. Como hemos analizado, el escenario ideal, o quizá el más sencillo, es en el que la emisión de esta factura se genere al inicio del periodo. Es decir, por ejemplo, ingreso una facturación en enero que nos cubra los servicios que se van a dar durante todo un año, quizás de enero hasta diciembre. Y ese sería el escenario ideal en el caso de que nos quede en el mismo periodo. Sin embargo, también se podría presentar el escenario en el que esta facturación se haga a medio periodo y abarque meses del año siguiente, lo que esto nos provocaría una diferencia entre las declaraciones de IVA y de renta. Sin embargo, como vimos acá en este criterio, la administración tributaria ha aceptado o conoce de que se puede presentar esa diferencia o la posibilidad de registrar el ingreso ordinario por una facturación por adelantado de servicios. Continuamos. Continuando con el oficio, se concluye el sistema de devengo surge en el momento en que nace el derecho al cobro o la obligación del pago. Es decir,
que a pesar de que se haya realizado el pago por adelantado, si el servicio no se ha brindado, no ha nacido la obligación tributaria. Por lo tanto, se concluye que la facturación realizada por el cobro adelantado de un año de servicios de facturación digital puede ser registrado como un pasivo por ingreso pagado por anticipado, diferidos, descontándolo cada mes conforme se va brindando el servicio y acreditando el ingreso ordinario. Y se debe registrar el monto correspondiente al ingreso conforme al servicio se vaya brindando. Vea que la administración o la sala concluye que efectivamente yo puedo hacer la facturación de todo un año por servicio, por ingreso pagado por anticipado, y luego cada mes voy descontando, voy registrando el ingreso ordinario de cada mes. Entonces, esa es la conclusión en cuanto a este ingreso percibido por adelantado. Pasemos al siguiente punto, por favor. Gracias, Mauricio. Ahora vamos a comentar acerca de este escenario en el que se da una sustitución de productos por garantía. Es decir, un vendedor, podemos decir en este caso, por ejemplo, un almacén en el que vende productos electrónicos y tiene le brinda a sus clientes la garantía de que si el producto sale defectuoso en un periodo de tiempo, se recibe, se envía a un proveedor o a un taller certificado para revisión. Y en caso de que no tenga arreglo, se puede dar, se puede sustituir por un producto nuevo por parte del almacén. Entonces vamos a ver la consulta que plantea el contribuyente con respecto a este escenario y específicamente cuál es el papel de o si se debe o no emitir factura electrónica, en qué momento se debe hacer. Aquí quería anotar que, digamos, es común que cuando usted compre cualquier bien, normalmente el proveedor siempre te da ya sea un mes, mes y medio, 6 meses, un año de garantía, dependiendo del artículo que se está cobrando. Entonces, digamos, la consulta que hace el contribuyente es justamente sobre eso. ¿Qué pasa cuando yo compro un bien? Tengo un daño en ese bien y qué pasa si ese bien es sustituido por otro nuevo. Entonces Luis va a abordar este tema. Perfecto, tenemos este criterio más reciente, es el DGT 064-2022, en el que, el cual más bien vamos directamente al criterio de la Dirección General. La consulta era si se debía hacer o no se debe hacer factura electrónica en la sustitución y cuál era el tratamiento del IVA. Entonces, se indica que de manera reiterada, cuando se sustituye un producto dado en garantía por uno nuevo, no se produce el hecho generador del IVA. Es decir, dentro de la ley, dentro del hecho generador, no está constituido, no está configurado como una venta la sustitución de un producto defectuoso por uno nuevo, porque no se considera como una nueva venta esta sustitución, de tal forma que no debe emitirse una factura ni cobrar el IVA por la restitución de este bien. Veamos, en cuanto a la aplicación del crédito, debe aclararse que el mismo se origina por IVAs soportados, como por ejemplo, en el caso de las importaciones que se realiza de estos bienes. Entonces, en el caso concreto, se aplicaría cuando las destrucciones de inventario estén debidamente respaldadas con pruebas idóneas y que no se consideren como artículos autoconsumidos o vendidos por el contribuyente. Es decir, esa destrucción de inventario, como aquí lo indica, no se va a ver como un autoconsumo del contribuyente, por lo cual no se da el hecho generador del IVA, por lo tanto tampoco no es como una venta y no se debe cobrar el IVA. Sin embargo, entonces, el respaldo
va a ser las actas por la destrucción de ese artículo dañado. Sí, aquí es importante aclarar, digamos, o adicionar, digamos, que para efectos de la debido respaldo de un material dañado o equipo dañado, es importantísimo siempre tener identificado cuál es el bien, contar con una certificación de contador público, ¿verdad? Que haga de las características del bien, la fecha en que está siendo destruido este inventario, y he visto claramente en fiscalizaciones por parte de la administración tributaria que partidas en la cuenta de gastos por destrucción de inventario o material dañado, es requisito indispensable contar con el soporte que establece, y vea que este criterio lo confirma, que es mantener la certificación de contador público autorizado. Reiteramos lo que acaba de comentar Mauricio, que las destrucciones de inventario no se consideran como artículos autoconsumidos o vendidos por el contribuyente, que no se encuentran grabados con el IVA, que deben estar debidamente documentados, bien identificados. Y vamos a ver. Luis, tal vez ahí lo que concluye la administración tributaria es que el artículo dañado en un artículo dañado no se da el hecho generador del impuesto al valor agregado, porque no se considera una venta como tal. Asimismo, en lo que respecta al artículo dañado, el IVA pagado en la importación podrá ser acreditado, y solamente cuando exista documentación en la cual conste que se descarga el producto del inventario por destrucción. Caso contrario, el IVA acreditado debe ser objeto de devolución. Esto quiere decir que si yo no tengo soportado correctamente el gasto por producto dañado, como lo indica la administración, que debe haber la certificación de contador público, el impuesto que me acredite a la hora de importación, yo tendría que devolverlo a la administración tributaria. Y por lo tanto debería en su momento pues hacer una rectificación de la declaración. Listo, gracias Mauricio. Aclaración. Este sería, bueno, el escenario de sustitución. El siguiente que vamos a comentar, que este también ha traído bastantes confusiones e interpretaciones, y es la posibilidad de modificar únicamente el IVA en una nota de crédito. El oficio que vamos a ver, caso específico, es de un contribuyente en el que emite una factura y su cliente le presenta una nota de exoneración específica, pero posterior a la emisión de la factura. Entonces, ese es el escenario específico del oficio. Sin embargo, en la práctica es muy común encontrarnos escenarios en los que se emite una factura y ya sea por error, que se cobre un IVA que no corresponde, o una tarifa que no le aplica a ese bien o a ese servicio. Entonces, en un sentido general, vamos a ver la posibilidad de que si se podría hacer esa modificación del IVA por medio de nota de crédito. Este oficio es el DGT 360 del 2021. La consulta concreta es: ¿cuál sería el procedimiento correcto para aplicar una nota de exoneración emitida con posterioridad a la facturación? Entonces, como les comenté, este caso concreto se refiere al que el contribuyente que emite la factura, el emisor de la factura, recibe una nota de una exoneración específica
hasta tiempo después de emitida esa facturación. Como les comento, lo que vamos a ver es este caso concreto y también en un sentido general cómo podríamos aplicarla a otros escenarios similares. El criterio de la dirección general lo que indica es que aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos y venden bienes o servicios a entidades exentas pueden realizar una factura electrónica con IVA y posteriormente pueden modificar dicha factura mediante una nota de crédito en el que deben indicar en la casilla el orden de la exención y eliminar el impuesto cobrado. También dice que en relación a esta modificación, la misma deberá generar la declaración rectificativa. Entonces, acá tenemos como el punto clave, es donde nos dicen, pueden modificar dicha factura mediante una nota de crédito o débito en el que llenan la casilla correspondiente a la orden de exención y eliminan el impuesto cobrado. Veamos esto en la práctica, cómo sería en la emisión de una nota de crédito. Recordamos que en una nota de crédito el formato es similar al de una factura, en el sentido de que tenemos las mismas casillas en las líneas de detalle. Una cantidad, un precio unitario, un subtotal, o lo podemos ver como una base imponible, un monto de impuesto y el total de la línea. Entonces, esta estructura se comparte tanto para una factura como para una nota de crédito. Si quisiéramos hacer una nota de crédito, lo que nos dice acá el oficio es que esta nota de crédito podríamos tener un subtotal o una base imponible de 0 y que el validador del sistema de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda nos permitiría indicar en la casilla del IVA un monto, considerando, muy importante, considerando que tendríamos una base imponible de 0, porque en este escenario no estamos modificando base imponible ni subtotal, únicamente lo que quisiéramos es disminuir el IVA cobrado, ya sea totalmente o parcialmente. Entonces, tendríamos que una base imponible o un subtotal de 0, la posibilidad de indicar en las casillas del IVA un monto y que en esa línea de detalle el total únicamente sea por el IVA. Esto es lo que nos dice este criterio. Hemos visto que en la práctica los sistemas contables no necesariamente en su mayoría están habilitados para permitir calcular un IVA o indicar un IVA teniendo una base imponible de 0. En la mayoría de los casos, el monto del IVA es una casilla que está calculada o está formulada. Esto quiere decir que no es editable, por lo que se aplica una fórmula del porcentaje del IVA a la casilla del subtotal. Si tenemos un subtotal de 0, la mayoría de sistemas o en la práctica, esa multiplicación de la base imponible o el subtotal por de 0 por nuestra tarifa siempre nos va a dar 0. Entonces, para tener la posibilidad de poder hacer ya en la práctica, una nota de crédito únicamente por el IVA, en el menor de los casos necesitaríamos una parametrización o un sistema personalizado, es decir, que tengamos la posibilidad de hacer cambios a nivel de código en nuestro sistema de facturación para que nos permita, de alguna manera, un módulo, poder operar bajo este escenario. Porque en conclusión, y cuando acá en la firma se nos ha presentado un caso similar a este, siempre hemos mencionado que existe la posibilidad que se debe valorar si el sistema contable va a permitirlo, porque sabemos que Hacienda sí lo va a permitir y si generamos el XML de esa manera va a ser aceptado por formato. Sin embargo, poder llegar de una interfaz gráfica que ya está programada a ese XML, sí, pues ahí tenemos un desfase, porque sí necesitamos al menos un desarrollo personalizado que nos permita esto. Como les comentaba, usualmente
las soluciones comerciales, o en su mayoría, no están habilitados para esto. Usualmente no se permite modificar el IVA de una manera manual, dado que es un campo calculado, formulado, por lo que existe la normativa, el Ministerio de Hacienda lo permite, si se puede hacer a nivel de sistema, va a ser aceptado. Sin embargo, en la práctica, como solución, se concluye que debe hacerse una, como alternativa, una nota de crédito para anular toda esa factura inicial y volverla a hacer, con las implicaciones que eso nos trae de generar rectificaciones y demás. Entonces, está la normativa, pero estos es de esos casos en los que induce a error, o más bien hay como una imposibilidad en la práctica de poder realizarla de esta manera. Sin embargo, si el sistema o a nivel interno tenemos la posibilidad de hacer una modificación para poder cumplir con eso, se puede hacer y es viable. Ahora veamos un tema también del día a día, que siempre surgen consultas, es acerca de la confirmación de las compras y los gastos. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Qué compras debo confirmar? ¿Qué tipos de comprobantes son los que tengo que subir? ¿Y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para yo aceptar o rechazar facturas? Entonces, tenemos que, cuando surgió la versión 4.3 de factura electrónica, como lo vimos, 1 de julio del 2019, el requerimiento de aceptar facturas, y desde mucho antes, aplicaba de manera para todos los contribuyentes, es decir, todas las facturas y gastos se debían confirmar para que estos pudieran ser utilizados como gastos o créditos, como gasto deducible o como crédito. En el proceso vino una modificación al reglamento en el que esta obligación se dividió en dos tipos, es decir, aquellos contribuyentes que gozan de un beneficio fiscal y aquellos que la masividad que no está cubierto por un beneficio fiscal. Entonces, lo que aplica a la fecha es que si no gozo de un beneficio fiscal, ese comprobante se presume como aceptado a los 8 días hábiles del mes siguiente en que se emitió. Es decir, si mi proveedor me factura hoy, 2 de marzo, voy a tener hasta los 8 días del mes siguiente para poder aceptar esa factura si no tengo en condiciones usuales, sin gozar de un beneficio fiscal yo como receptor. Por otro lado, si adquiero un servicio y estoy amparado un beneficio fiscal, siempre deberé confirmar o rechazar esos comprobantes electrónicos para poder utilizarlos como un gasto o como crédito. La misma normativa nos indica o nos da una definición de qué es un beneficio fiscal. Y dice que la definición es un mecanismo por el que se establece una minoración de la carga tributaria del contribuyente. Los beneficios fiscales más comunes son la exención, la reducción de tarifas, la subvención, la devolución y la bonificación fiscal. Es decir, si en algún momento recibo una factura de un proveedor, el caso más usual, es decir, si estoy en zona franca, tengo un beneficio fiscal. Si realizo una compra por medio de Exonet, tengo una tarifa reducida o una exención, debería también de confirmarla. Este tema es cuestionable en el sentido de que presume o implica un procedimiento operativo de confirmar todas esas facturas y posiblemente tener una persona que lo haga. Sin embargo, así es como se mantiene en la normativa, y pues la administración tributaria en ese podría hacer una revisión en ese sentido. Entonces, como resumen, la aceptación de facturas aplica a compras directamente relacionadas con el giro comercial del negocio. Tengo 8 días hábiles del mes siguiente
para hacerlo, sino se presumen como aceptados. ¿Cuál es la razón? Para que estos bienes o servicios se constituyan en créditos o gastos deducibles. Por otro lado, el rechazo siempre debería hacerlo, sea que goce o no goce de beneficios fiscales. Es decir, esto es para avisarle a mi proveedor que la compra no corresponde o que posean errores. Igualmente, tenemos el plazo de 8 días hábiles del mes siguiente para hacer ese rechazo de esa factura. Y esto lo que desencadena es que mi proveedor pueda hacer sus modificaciones, es decir, eliminar por medio de una nota de crédito de esa factura y ya sea emitir una nueva. Entonces este sería para reforzar cuál es la obligación o cuándo se da la obligación de confirmar las facturas y específicamente para cuando se goce de un beneficio fiscal. Para todo el resto de escenarios en los que no se cumple esa condición, se presume la aceptación. Ahora, Mauricio, continúa con el siguiente tema. Muchas gracias, Luis. Continuamos con el tema de factura de compra, proveedores no domiciliados. Este tema tal vez causa, digamos, también duda en los contribuyentes porque la ley emitió el reglamento de la ley de impuesto al valor agregado número 41.779. En el transitorio 15 establece, en tanto la administración tributaria realice los ajustes necesarios en el sistema de comprobantes electrónicos con el fin de implementar la factura electrónica de compra para realizar la inversión del sujeto pasivo, en los casos que el contribuyente adquiera un servicio o un bien intangible por parte de un proveedor no domiciliado en el territorio nacional. No domiciliado en el territorio nacional, deberá utilizar el comprobante emitido por el proveedor del servicio o bien intangible como único respaldo. Para tales efectos, la Administración Tributaria comunicará mediante resolución general la forma y estructura y entrada en vigencia de dichos comprobantes. Esto quiere decir que si el contribuyente adquiere algún servicio o un bien intangible de un proveedor no domiciliado en Costa Rica, pues estaría en la obligación de hacer una factura electrónica de compra. No obstante, esta aplicación, digamos, no ha sido resuelta por la Administración Tributaria y en el momento en que la Administración Tributaria resuelva o ajuste los sistemas para poder emitir este comprobante, pues lo hará mediante una resolución en forma general para todos los contribuyentes y a partir de entrada en vigencia de esa resolución, pues los contribuyentes estarán obligados en respaldar las compras por servicios o bienes intangibles de un proveedor no domiciliado con una factura electrónica de compra. Pasemos al siguiente punto. Esta es otra consulta que los contribuyentes hacen con bastante frecuencia y es ¿qué pasa con las bonificaciones y el IVA? Ok. Esto es un caso de aplicación práctico debido a que lo encontramos, se podría decir, como casi que escondido en los anexos y estructuras, es decir, está en una parte que no es a simple vista reconocible. Y eso en los anexos y estructuras, en la versión 4.3, nos vamos a encontrar una pequeñita leyenda, que es lo que dice acá, que se permite para la facturación de bonificaciones ingresar en el campo subtotal el valor de cero con el fin de no cobrar el producto al cliente, pero sí facturar el impuesto. Es decir, hay escenarios o prácticas comerciales en las que yo como vendedor le bonifico un ítem a mi cliente, entonces ahí me nace la obligación de yo tener que pagar ese impuesto. Sin embargo, en algunos escenarios, ese impuesto, a pesar de que sea un producto bonificado, se le cobra al cliente
ese impuesto. Entonces, lo que nos permite el formato de la factura electrónica es tener nuevamente una base imponible de cero, pero sí calcular un IVA. Entonces, veamos un caso, un ejemplo, en el que vamos a, por la compra de 12 productos, se bonifica uno. Entonces, en este caso, se debe hacer en el caso de que ese producto bonificado se le vaya a cobrar el IVA al cliente, se debe facturar en una línea de detalle independiente, dado que si lo hacemos en una misma línea y aplicamos un descuento, pues por razones aritméticas, el impuesto solo va a ser calculado por el subtotal ya con el descuento aplicado, entonces no sería sobre la totalidad, razón por la cual se hace en una segunda línea. Vemos que lo que nos permite el formato es, bueno, indicar lo usual, que es el precio unitario, aplicar un descuento del 100%, que es el ítem bonificado, lo que nos generaría un subtotal de cero, pero sí poder aplicar o calcular un impuesto. Este impuesto no estaría validado aritméticamente, dado que sería un campo de ingreso manual o editable, es decir, de una fórmula especial. Tenemos que, nuevamente, para poder facturar bajo este esquema, necesitamos una solución personalizada. Conocemos casos específicos, quizá hay industrias o actividades económicas específicas en las que es una práctica comercial usual, en bonificar, pero sí cobrar el impuesto. Entonces, quizá no en las soluciones comerciales se encuentre la posibilidad de hacer esto. Si nos remitimos como a la solución estándar, que es la que se encuentra en el ATV, no podríamos hacer este cobro del IVA por un ítem bonificado haciéndolo de esta manera, dado que ya está cerrado a que el impuesto siempre va a ser el subtotal por la tarifa. Si tenemos un subtotal de cero, pues el impuesto siempre va a ser cero. Y este es un caso quizá paralelo a lo que hablábamos ahora de hacer una nota de crédito para únicamente modificar el impuesto. Siguen como un mismo principio en el de tener una base imponible de cero, pero sí aplicar un impuesto y que la línea total me dé ese monto del IVA, que al final en el resumen del comprobante lo va a tener totalizado en la casilla de impuestos. Entonces, ambos escenarios se resuelven de una manera similar. Si es posible para la administración tributaria, si es aceptado por el validador, sin embargo, requerimos hacerlo por medio de una solución personalizada. Acá tenemos como un comentario en el que en algún momento en la versión 4.4 se planteó este escenario y agregar una casilla adicional para poder calcular el IVA, pero a la vez decir que es un impuesto asumido por el emisor. Entonces, en estos casos, el total de la línea podría ser cero, pero a la vez sí se estaría dejando un registro de cuánto fue el IVA calculado en esa bonificación. Continuamos, vamos a ver, el otro escenario es el de los otros cargos, que es también, bueno, ya ha sido de manera general, ya es más conocido por los contribuyentes, ya es de mayor aplicación y tiene la administración tributaria ha emitido un criterio que es el DGT 144/2021, en el que nos da dos reglas en los cuales se puede aplicar, dos reglas básicas para aplicar esta de otros cargos. Antes de esto, para retomar el tema de los otros cargos, esta era una casilla similar a las líneas de detalle, en el sentido de que tenemos una descripción, un monto, no tenemos para indicar el IVA, sin embargo, lo que pongamos aquí en otros cargos, en principio, como nos dice acá, eso no formaría parte
del ingreso del contribuyente. ¿Y cuáles son los escenarios más comunes en los que podemos aplicar otros cargos? Y es en cuando se le debe cobrar a nuestro cliente un monto o una factura que emitió un tercero, pero que ese ingreso es de otro proveedor, no es mío, pero sí se lo debo por la relación comercial, sí se lo debo cobrar. Entonces, el caso más usual es lo de reembolsos. También tenemos otras aplicaciones como el impuesto del 10% en el servicio de restaurantes, lo que son timbres fiscales, esto va incluido ahí, es decir, que no son ventas o ingresos propios del emisor de la factura, sin embargo se debe hacer un cobro al cliente final. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Este también otro escenario lo vemos en los arrendamientos, es similar, en el que tenemos una factura por intereses y otros rubros, y adicionalmente tenemos un cobro adicional que es el del principal o una amortización en el caso de una cuota o un arrendamiento o un préstamo. Entonces, esta posibilidad de los otros cargos lo que nos permite es que coincida el monto total de la factura, porque recordemos que lo de otros cargos sí nos va a sumar al total del comprobante. Sin embargo, como dice el criterio de la administración que vimos anteriormente, eso no serán, no deben ser un ingreso del emisor. Entonces, en principio, estos no deberían tener las implicaciones de que vayan a ser considerados como un ingreso en la declaración. Entonces, acá lo que vemos es que también en otro caso, cómo se compone la sección de otros cargos, que tenemos un tipo de documento. Aquí tenemos varias codificaciones que ya les mencioné. Uno de los genéricos es otros cargos, en el que podemos indicar el detalle, ya sea usualmente para un reintegro. Inclusive podemos indicar a nombre de quién estamos haciendo ese cobro a un contribuyente nacional, en el caso de que sea contribuyente nacional, indicando la cédula y el nombre de este contribuyente y el monto. Aquí también una de las características es que ese monto no nos permite desglosar el IVA, y ya el IVA se presume que debe estar desglosado en la factura que emitió ese tercero. Lo que nos permite esto es tener un comprobante electrónico por la totalidad del cobro que se le está realizando al cliente. Y ok, ya como para ir terminando, el último tema que traíamos es el CABIS en su versión 2023. Recordamos que el CABIS empezó a regir el 1 de diciembre del 2020. Este es un catálogo de bienes y servicios comercializados en el territorio nacional. Se construyó por medio del Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, y se compone alrededor de 20.000 ítems clasificados entre bienes y servicios por un código de 13 dígitos. Este código es obligatorio indicarlo en todos los comprobantes electrónicos, desde facturas, tiquetes, notas de créditos, y notas de débito, facturas de exportación. Y este código es validado por el sistema de Hacienda en el momento de emitir la factura, y las validaciones se componen de que sea un código que exista dentro del catálogo, que sea un código vigente, y bueno, en algún principio también se dijo que iba a ser utilizado como referencia o como validación de la tarifa del IVA. Sin embargo, por distintas razones, actualmente el CABIS viene acompañado de una tarifa del IVA, sin embargo es únicamente de referencia, y el IVA siempre debe ser aplicado conforme a lo que nos establece la ley y el reglamento. Como repaso acá,
tenemos cuáles eran las categorías principales del CABIS. Estas se mantienen, estas 10 categorías que van del 0 al 4 que les corresponde a bienes y del 5 al 9 que corresponden a servicios. Como saben, recientemente empezó a regir la nueva canasta básica tributaria para el bienestar familiar. La canasta básica es una serie de productos basados en criterios técnicos en el que establece una tarifa reducida del 1% para ciertos productos. Entonces, en principio, la modificación del CABIS, esta versión 2023, lo que nos trae en su gran mayoría es una actualización de la tarifa de esos productos, ya sea que pasen de el 13% al 1%, es decir, porque hubo una inclusión en la canasta básica, o que hayan pasado del 1% al 13% porque dejaron de estar en la canasta básica. Entonces, la mayoría de modificaciones de esta nueva versión del 2023, lo que nos trae es un cambio en la tarifa. Como mencioné, la tarifa es de referencia, por lo que en principio no tendríamos implicaciones en ese sentido a nivel de facturación. Habría que hacer los cambios a nivel interno del sistema. Sin embargo, el código en estos casos de canasta básica se mantiene. Sí tenemos otros, se incluyeron otras modificaciones que sí podrían tener implicación en la actividad usual. Y es que tenemos nuevos códigos, es decir, en algunos casos se aportó una mayor especificación en la lista o un mayor desglose. El de tener cuidado sería en este caso el de códigos eliminados. Vamos a ver el detalle en el que de la lista algunos códigos que teníamos en la lista dejaron de estar activos, y en caso de que los usemos en un comprobante electrónico podríamos tener un rechazo porque estos dejaron de funcionar. Vamos a ver, acá no los podemos cubrir todos, porque es una lista bastante extensa, y podemos decir que en su mayoría son productos de canasta básica o bienes de consumo. Básicamente lo que se refiere a servicios son como 2 o 3 los que están modificados. La mayoría de productos son productos de agricultura, que es en los que hubo mayores cambios o recodificaciones, es decir, que se creó como una nueva categoría y hubo un mayor desglose en los niveles del catálogo. Entonces, como para prestarle atención, porque este catálogo, versión 2023, empezó a regir a partir del 1 de marzo. Es decir, ya el catálogo anterior deja de tener validez y entraría este nuevo, que también parte de las implicaciones que trae esta nueva versión del CABIS 2023 es en el escenario en el que tengamos una nota de exoneración emitida por Exonet. Recordemos que esas solicitudes de exoneración, como hemos visto en otros webinars y lo hemos comentado o pueden saberlo, todas las solicitudes de exoneración desde que se aplicó el CABIS van asociadas a un código específico. Entonces, cada bien o servicio que se requiera exonerar se debe indicar el CABIS. ¿Qué pasa si en una de estas exoneraciones utilizamos un CABIS que ya no está vigente? Entonces, en ese escenario, lo que hemos realizado la consulta por correo electrónico al Departamento de Exoneraciones en Exonet, y lo que nos han indicado es que ya sea que nuestro proveedor nos facture con un código distinto o que debemos realizar una nueva solicitud de exoneración con un nuevo código.
Entonces, no podemos asumir que habrá que van a estar vigentes durante todo el periodo, porque si tiene uno de esos códigos que están autorizados previamente y dejaron de estar en la lista, pues tendríamos que emitir uno nuevo porque esas validaciones son en tiempo real. Entonces, también es importante tener esto en consideración. La lista se puede encontrar en el sitio web del Banco Central de Costa Rica y también viene acompañada de es un Excel, viene acompañada de una pestaña donde pueden filtrar cuáles son las modificaciones del 2023 y revisar en la mayoría de los casos, vamos a ver si tenemos en la actividad de venta de productos o de agricultura mayormente, que esos son los que tuvieron mayor cambios. Entonces, hasta acá era como es el repaso que teníamos para hoy de factura electrónica y todas las interpretaciones o aplicaciones de la normativa que ha realizado en este tiempo la administración tributaria. Entonces, hasta acá estamos con el contenido. Gracias, Luis. Vamos a pasar al tema de las consultas, porque tenemos varias consultas por este sector. Dice la primera, se menciona la necesidad de facturar al vender cualquier bien. ¿Aplica igual en el caso de una persona física no contribuyente que venda un activo tipo carro y moto? Bueno, voy a dar respuesta a la consulta. Efectivamente, digamos, la norma no habla de si es persona física o persona jurídica, pero todos los contribuyentes, ¿verdad? Pueden ser personas físicas o jurídicas. Recordar que es obligación del contribuyente declarar si tiene alguna venta de algún bien o de algún servicio. Entonces, mi respuesta a su consulta es que si es una persona física que vende un bien, pues sí, estaría en la obligación de emitir la factura. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Otra consulta nos dice Mariela, dice, hola, consulta, esta nota de crédito debe tener un nombre específico para que Hacienda la acepte, por ejemplo, como la factura de exportación. Asimismo, esta nota de crédito debe tener un código específico. La nota de crédito como para modificar el IVA es única, digamos, sigue siendo el mismo formato de la nota de crédito usual. Entonces, en este caso no tenemos un documento, no existe un documento único para hacer estas notas de crédito para modificación del IVA. Eso es por la razón que comentábamos de que sí debemos tener entonces como un sistema personalizado que considere o que nos permita realizar una nota de crédito bajo estas condiciones. Excelente, Luis, muchas gracias. Dice María en otra de las consultas, dice, al contar con una nota de crédito asociada a una factura inicial, el impacto generado, entre paréntesis, IVA pagado o bien crédito fiscal, se debe rectificar en la declaración asociada a la factura de origen. Efectivamente, su apreciación es correcta. Digamos, si yo hago una modificación en una factura de un mes anterior, posterior a su emisión, pues es necesario rectificar la declaración para dejar correctamente el IVA bien soportado y que en caso de que la administración tributaria llegue a hacer alguna fiscalización, pues concuerden esté conciliado debidamente el impuesto al valor agregado. Gracias, Mauricio. Dice otra de las consultas, hola, en el caso de los ingresos pagados por anticipado, el IVA, ¿cómo procede en el registro? Igualmente, si la administración tributaria, vamos a ver, en la consulta específica no se habla del tratamiento específico del IVA, del impuesto al valor agregado. No obstante, si la administración tributaria está dando la oportunidad o está aceptando que la factura permitir registrar
el ingreso como un ingreso recibido por adelantado o un ingreso diferido, de igual manera el impuesto al valor agregado, conforme yo voy reconociendo el ingreso real del mes, yo tendré que reconocer el impuesto al valor agregado correspondiente al mes ordinario. Gracias, Mauricio. Dice otra de las consultas, si un proveedor me envía una factura y yo la rechazo en Hacienda, ¿el proveedor está en la obligación de emitir una nota de crédito anulándola? Sí, veamos, en este escenario específico, porque pueden haber muchas razones, y es porque tiene un error o porque la compra no procede, es decir, me facturó y yo no recibí el servicio, no recibí los bienes, el proveedor está en la obligación de emitir una nota de crédito en el sentido de que si no lo hace, le va a quedar como un ingreso y eso le afecta tanto IVA como renta. Entonces, habría que ver cuál es el escenario específico por el que yo lo estoy rechazando, pero si es porque esa compra no procede, yo no la hice o tiene un error, pues el proveedor sí debería estar en la obligación de emitir la nota de crédito para realizar ese ajuste, de lo contrario, le quedaría como una venta real. Vamos a finalizar con esta consulta. Dice, con respecto al registro de ingreso diferido, si nos facturan el servicio, ¿puedo utilizar el crédito fiscal de una vez o tengo que aplicarlo conforme el servicio se vaya dando? Bueno, efectivamente, he de concluir que en la resolución como lo indiqué anteriormente, no se habla específicamente del tratamiento del impuesto al valor agregado. Es valeroso ver de que efectivamente si tocaron el ingreso diferido, me parece a mí que en la resolución también debió hablar algo sobre el impuesto al valor agregado. Si ese crédito, como anteriormente me preguntaron que si, cuál era el tratamiento del impuesto al valor agregado, yo concluí, digamos, que si no me permite registrar el ingreso o reportarlo en su momento como un ingreso real del mes, sino diferirlo, yo concluyo también que ese ingreso debo facturarlo mes a mes y acreditarlo conforme mes a mes en el mes ordinario. Aunque tal vez yo podría pensar, yo tengo una factura emitida hoy, estoy cobrando un impuesto y me lo podría acreditar. También es un cuestionamiento que se podría hacer en el sentido de que efectivamente la factura ya subió a la administración tributaria, está en el sistema y efectivamente el contribuyente me interpreto, digamos que efectivamente podría acreditarse porque ya está facturado, ya está en el sistema de Hacienda y no veo razón por qué no podría acreditarse el 100% de ese impuesto. Excelente, Mauricio. Muchas gracias. Vamos a ir finalizando y a escuchar unas palabras de cierre de los dos expositores del día de hoy. También recordar, tanto Luis y Mauricio, las personas que quieran, que tengan más dudas y quieran contactarlos para que les brinden sus respectivos contactos. Empezamos con Luis Martínez, Senior de Transformación Digital de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Luis. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que fue de repaso de facturación electrónica. Nada más quizá como conclusión quisiera decir de que en esta nueva versión del CABIS vimos que se hizo referencia a una próxima versión 4.4. Ya sabemos que en reiteradas ocasiones le hemos venido presentando como un hecho que en algún momento se iba a dar. Sin embargo, aún no hay una fecha específica. Entonces, nada más quisiera como recordar de que eventualmente en algún momento no tenemos una fecha, pero se podría dar esta nueva versión de factura electrónica. De momento, esto es lo que tenemos y la administración tributaria sigue emitiendo pues criterios de aplicación a diferentes consultas que se presentan en el día a día. Entonces, bueno, gracias por habernos acompañado en
esta exposición. Gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar a Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Mauricio. Agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder servirles en nuestros webinars, transmitirles algunos conocimientos y cosas novedosas que salen día a día en la administración tributaria. Igualmente me comprometo a que cualquier consulta que tengan o ampliación de las consultas que nos hicieron, en específico esta última consulta que pues en realidad la resolución no indica el tratamiento, pues me comprometo a investigar al respecto y con todo gusto pues estamos para servirle y trataré de tener la respuesta lo más pronto posible en una exploración más amplia relacionada con ese tema específicamente. Que tengan muy buen día y estamos para servirle. Muchas gracias. Gracias tanto a Mauricio como a Luis Martínez. Vamos a ir finalizando, no sin antes recordarles que la próxima semana, el 9 de marzo, tendremos el tema oportunidades de inversión fuera de la GAM en zonas francas, a cargo de Jaime Morales, gerente de comercio exterior, y Paulina Matamoros, consultora de Grant Thornton, Costa Rica. Recordarles que también estamos regresando a las actividades presenciales, ya tuvimos nuestro primer desayuno ejecutivo y tendremos el próximo para el mes de abril en nuestras redes sociales de Grant Thornton Costa Rica. Ahí pueden encontrar todos los detalles de la forma como se pueden inscribir para nuestro próximo desayuno ejecutivo con temas variados que vamos a ir anunciando oportunamente. También nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar este y todos los webinars que realizamos como Grant Thornton Costa Rica. Y por último, nuestro podcast Café Grant Thornton, 48 episodios ya publicados para que pueda usted escucharlo cuando va de camino a la casa o de camino al trabajo. De parte de Grant Thornton Costa Rica, les deseamos un bonito día.